nadie, ¿no? Estábamos hablando del afán, de la ansiedad, cómo ese remedio para la preocupación es la oración. Estábamos ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 6, que dice: no os afanéis o no seáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Pero por qué cortamos ahí? ¿Cómo sigue luego? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces, ¿vendrán afanes, vendrán preocupaciones? Sí, pero tú no debes dejarte dominar y controlar por estas preocupaciones, sino debes ponerlo en las manos del Señor, dejar todas tus cargas en sus manos. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, decía él, ¿verdad? En Mateo 11:28, y yo os haré descansar. ¿Cómo nos hará descansar? Pues nos dará su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pues mira, no sé cómo el Señor va a ayudarme, pero sé que lo hará. Y esa es la visión que el creyente tiene que tener delante del afán y la preocupación. Solo sé que Dios está en control y sé que algo hará. No sé qué, no sé cuándo, no sé cómo, pero sé que Él va a actuar. El Salmo 37 me parece que dice: encomienda al Señor tu camino y Él hará. Confía en Él y Él hará. Y luego habla de ese deleite, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y nos quedamos ahí con esta frase tan bonita de decir: pues yo quiero un coche, un Ferrari rojo, pues el Señor me lo va a conceder. No, no. Porque cuando nos deleitamos en Él, pedimos de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a nuestros caprichos. Cuando el Señor dice: y todo lo que pidiereis al Señor en mi nombre, Él os lo dará. ¿Significa eso que cuando yo termino mi oración tengo que poner ese conjuro mágico en el nombre de Jesús, amén, y entonces el Señor seguro que va a actuar? ¿Verdad que no? ¿Qué significa orar en el nombre del Señor? Significa orar en su voluntad, de acuerdo a lo que Él dice. Porque cuando yo comprendo quién es el Señor y qué es lo que quiere de mí, lo que yo voy a orar y lo que yo voy a pedir va a ser conforme a su voluntad. Y hay cosas que no voy a orar porque sé que no conviene orar. ¿Por qué? Porque son cosas que pediría mal. Y Santiago dice: pedís y no recibís, pero porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, en vuestros caprichos. Pero cuando uno renueva su mente y piensa como el Señor, ya ora en el nombre del Señor. Y repito, ese en el nombre del Señor no es esa coletilla que se pone al final, no es un conjuro mágico, sino es orar de acuerdo a su voluntad. Y ahí es cuando tú te deleitas en el Señor. Te deleitas en el Señor porque piensas igual que Él. Y entonces las peticiones que tú le haces son correctas y de acuerdo a su voluntad. Y es ahí cuando Él te las concede. Para analizar ese Salmo 37, versículo 5 o versículo 4 me parece que es. Pues para terminar el capítulo 6 nos habla de este ejemplo de los pájaros y de las flores. Vemos ahí que Dios provee alimento para las aves, que el Señor es el creador, las cuida. ¿Cómo no nos va a cuidar a nosotros? Ahora, fíjate que Él provee para los pájaros, pero los pájaros, ¿qué tienen que hacer? ¿Estar ahí, esperar que caiga algo en su boca? ¿No tienen que ir a buscar esa comida? Pues igual nosotros. Ahora vamos a ir al otro extremo. El primer extremo era preocuparse en exceso, preocuparse de tal forma que caigamos en una depresión, de que tengamos ansiedad, de que lo estemos pasando realmente mal.
El otro extremo es, bueno, como no hay que preocuparse, pues no voy a hacer nada, me voy a sentar y voy a esperar que caiga del cielo dinero, comida, agua. ¿Sabes que el apóstol Pablo se enfrentó a este problema? El apóstol Pablo les estaba escribiendo, no me acuerdo ahora a quién, si luego se me ocurre, os lo digo. Les estaba escribiendo que la venida del Señor se acerca. Y entonces ellos empezaron a dejar sus trabajos, empezaron a dejar de hacer cosas, pues como el Señor viene ya, pues ya no hacemos nada. Y Pablo tiene que escribirles para echarles la bronca. Hermanos, ¿qué estáis haciendo? A ver, no hay que preocuparse, pero tampoco vivir tan despreocupado. Es decir, no hay que preocuparse en el sentido de dejar que las preocupaciones nos dominen, pero debemos vivir la vida que tenemos por delante. Salir a vivir, recordando que el que tiene el control de la vida es el Señor. Luego de las flores, los lirios, pues fíjate la belleza, la perfección de estas flores. Yo he intentado poner un campo de lirios, no sé si se ve bien, pero cuán preciosas son las flores, y más ahora que estamos empezando la primavera, aunque hoy nos ha tocado un día un poco más gris, pero cuando sales a caminar por el campo y ves esas flores silvestres, o pasas por alguna floristería y ves esas flores preciosas, esas rosas, a mí me gustan las azules, porque tienen algo especial. La esencia, el diseño, la textura, la sustancia, el color de cada flor en especial, y el Señor la ha creado. Y Él tiene cuidado de esas flores. Ahora, las flores están ahí, ¡pam!, han aparecido y se quedan ahí. ¿No es cierto que ellas mismas extraen sus minerales de la tierra y luego abren sus hojas para coger la luz del sol y hacer la fotosíntesis para que puedan ir creciendo, madurando, y esas flores luego podemos disfrutar de su belleza? De nuevo el mismo principio. Vive la vida, no te quedes ahí plantado esperando que caiga algo del cielo. Pero incluso con los pájaros y las flores, que fíjate, pasa el tiempo y se marchitan, se secan, si Dios tiene cuidado incluso de los pájaros y de las flores, ¿cómo no va a tener cuidado de mí? Y más que mi alma es inmortal. Dios ha puesto eternidad en nosotros. Y si tiene cuidado incluso de estas cosas pasajeras, como los animales y las flores, ¿cómo no va a tener cuidado de mí? Cuán distinto es pensar así en la vida, pero a veces cuán difícil es enfrentar las pruebas. Pero hermano, no dejes que el afán, que la preocupación te domine. Y yo sé que es fácil decir, ya cuando te enfrentas es difícil actuar, pero confía en Dios. Igual que le ha permitido la prueba, también permitirá que pases por ella. Recuerda Job. ¿Qué vamos a esperar del Señor solo las bendiciones? Pues si el Señor dio, el Señor quitó, sea su nombre bendito. Si me toca una prueba, no voy a dejar que la preocupación me domine, sino voy a confiar en el Señor. El problema, y el Señor ahí mete el dedo en la llaga, es la poca fe. Es debido a la poca fe que nos preocupamos, que nos afanamos. Ahora, ahí os he dejado algunos huecos para rellenar. También en la sesión anterior había huecos. He visto que algunos se han quedado dormidos, no han rellenado nada. Claro, porque ya demandaba un poco más de atención, de tomar notas, porque no había nada escrito, no era simplemente copiar de la pantalla. Lo hice aposta para que no te durmieras en la sesión 4. Pero ahora también hay que ir rellenando. Esta vez las he puesto porque sabía que no iba a funcionar. Ahora, poca fe no es falta de fe, es poca fe. Tengo un poquito de fe, pero no tengo mucha fe. Y este problema los discípulos del Señor también la tenían, ¿no? Señor, aumentanos la fe. Una fe pequeñita, una fe poquita trae preocupación, trae angustia. Porque esa fe poca, que no es falta de fe,
te hace dudar. ¿Te acuerdas de Pedro? Hablamos de él antes cuando caminó sobre el mar. Caminó porque tenía fe, pero su fe era poca. En cuanto vio el viento y el mar, las olas, miró hacia abajo, ¿qué? Dudó. Y empezó a hundirse y entonces gritó, Señor, socórreme. Y el Señor le socorrió y dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Pues poca fe no es falta de fe, es no creer realmente las promesas de Dios. Yo lo he puesto no creer realmente la Biblia ni aplicarla. ¿No sabemos la promesa de que el Señor estará con nosotros hasta el fin de los días? Pues a veces se nos olvida. ¿No sabemos que el Señor ve a los que son suyos? Y a veces se nos olvida. ¿Cuántas promesas hay en las Escrituras? Muchísimas. ¿Y cuántas veces se nos olvida confiar en esas promesas? Y dudamos. También es el fracaso de no aceptar las afirmaciones bíblicas según su valor real, es decir, no creerlas del todo. Yo sé que la Biblia dice, pero es que no hay pero. Si Dios lo dice, es que es así. Es una promesa de Dios. Es olvidar que somos sus hijos. Cuando tú tienes poca fe, realmente estás olvidando quién es tu Padre. Tu Padre celestial que es Dios. Y cuando olvidas quién es Dios, olvidas lo que Él puede hacer por ti. Y entonces ya no ves el poder de Dios, sino ves tus debilidades. Y te afanas, te preocupas. Y en último lugar, es fallar a la hora de aplicar lo que sabemos. Yo sé la teoría, pero es que la práctica me cuesta. Un creyente no puede usar esa frase. Si sabes la teoría, tienes que ponerla en práctica. Pero el libro de Santiago dice que muchas veces sabemos la teoría, vamos al espejo, vemos la teoría que hay una mancha, pero ¿qué pasa? Que en cuanto nos alejamos del espejo se nos olvida, porque somos oidores olvidadizos. ¿Cuántas cosas Dios no nos muestra en su palabra? Y aún así dudamos, y aún así tenemos poca fe, y aún así caemos en este peligro del afán y de la ansiedad. Entonces, vamos a resumir esta parte diciendo dudar de las promesas de Dios. Poca fe es dudar las promesas de Dios, podríamos poner, dudar las promesas de Dios. Entonces, vivir preocupados es una contradicción con ser hijo de Dios. Un hijo de Dios no puede vivir preocupado. Es inevitable que vengan las preocupaciones, pero vivir dominado por la preocupación, no. Por eso el Señor dice, no os afanéis, no permitáis que el afán llegue a vuestra vida. Versículo 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces la preocupación, ese poder que nos controla y nos afecta y no nos deja pensar con claridad. Y aquí está hablando de la preocupación sobre el futuro. ¿Cuántos no estáis preocupados por el futuro? El problema de pensar en el futuro es que no ves el presente, no vives el presente. Paralizas tu presente. Estaba hablando con una persona pensando en qué va a hacer dentro de 3 años. El problema es que dentro de 3 años, para llegar dentro de 3 años a donde está pensando llegar dentro de 3 años, tiene que vivir el presente. Pero está pensando tanto en el futuro que descuida su presente. Por tanto, dentro de 3 años seguro que no va a estar donde está pensando. Porque está descuidando su futuro, no pensando en el presente. Si ya el presente es suficientemente malo, ¿para qué pensar en el futuro? Por eso dice, basta cada día su propio afán. Ahora, esto no quiere decir que no pensemos en el futuro y vivamos, bueno, mañana será otro día. Sí, es muy bonita esta frase, pero también tienes que ser consciente de lo que vas a hacer.
No está diciendo que no seamos desorganizados. Hay que hacer planes, pero también hay que saber que los planes que hacemos pueden sufrir variaciones porque no dominamos ese futuro y que estamos en las manos del Señor. Bien, vamos a entrar en el capítulo 7. Una vez que nos ha presentado las características del cristiano en esas bienaventuranzas, luego las responsabilidades de ser sal y luz en este mundo dominado por la corrupción del pecado y en tinieblas, luego el fundamento en el que se basa nuestra vida cristiana, que es la palabra de Dios, y luego esa obra interior que el Señor hace en nosotros de ver la intención de sus mandamientos y ese ánimo a trabajar nuestro interior, viendo la intención de la ley en los mandamientos, hablarnos de la relación con los prójimos, hablando también de cómo vivir nuestra vida en la presencia de Dios, hablando también de cómo vivir en este mundo dominado por los afanes. Y ahora está terminando el sermón llevándonos a una nueva dimensión. Nos está llevando a una dimensión de juicio. Nos está diciendo, vosotros como hijos de Dios tenéis que saber que vuestra vida aquí es temporal, que vosotros sois peregrinos, extranjeros, y que vuestra patria es celestial. Y un día tenéis que estar delante del Señor y dar cuentas delante de Él. Un día seréis juzgados. Por tanto, no juzguéis. Capítulo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vivimos bajo juicio. Nuestra vida está puesta a examen. Empezamos diciendo que el sermón del monte es un autoexamen. No sé si ya tienes todas las preguntas mal del examen. ¿Hay algún bien? ¿O eres como ese joven rico? Todo perfecto. Mi vida está fantástico. Todo esto lo he hecho desde mi juventud y estoy ya preparado para estar delante del Señor. Examinaos, dice 2 Corintios 5:10, examinaos a vosotros mismos, a ver si estáis en la fe. Así que el cristiano debe vivir esta vida no pensando en esta vida, sino pensando en la eternidad, que un día tiene que dar cuenta a Dios de sus hechos. ¿Cuán distinto serían las decisiones que tomo si pienso no solo en esta vida, sino en la vida de la eternidad? Pues como hijos de Dios, tenemos que tener esa perspectiva de la eternidad. El libro de Eclesiastés dice que Dios permitió que tuviéramos eternidad. Dice que puso eternidad en el corazón de ellos. Y si la puso es porque podemos pensar en la eternidad.
No es suficiente, bueno, Señor, Señor, enseguida hablaremos de ese pasaje, Señor, Señor, yo hago lo que puedo, en mi iglesia hago lo que puedo. El Señor va a juzgar tus obras, todas, no solo aquello que te interesa a ti, aquello que digas, pues esto lo he hecho en tu nombre, Señor, esto lo he hecho para ti, ya, ¿y aquello que estabas haciendo en tu habitación? ¿Y aquello que estás haciendo en secreto? ¿Y esa actitud que estás pensando en tu mente? Todo va a pasar por el tribunal de Cristo. Todo va a pasar por juicio. Ahora, como hijos de Dios, sabemos que somos justificados. Pero también sabemos que hay galardones preparados. Y no son para todos. El libro de Corintios nos habla de que nuestras obras pasarán por fuego y dice pues que alguno tendrá oro, plata, piedras preciosas, pero otras obras van a ser ¿qué? Heno, hojarasca, madera, cosas que no sirven, que serán quemadas. Bien, teniendo en cuenta el juicio de Dios que tenemos por delante, el Señor ahora va a la relación con el prójimo. Dice, no juzgues a tu hermano, no juzgues al que está delante de ti. ¿Cuán fácil es juzgar? ¿Por qué no hay que juzgar? Primero porque tú serás juzgado, y si tú juzgas mal, serás mal juzgado. El que mata a espada muere. Ni siquiera Pedro lo entendía. ¿Te acuerdas cuando arrestan al Señor? Lo primero que hace es sacar la espada y cortar la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y el Señor le dice, con tanto cariño, Pedro, guarda tu espada. No vemos ahí ira y ni enojo, ¿verdad?, por parte del Señor. ¿Le has estado conmigo 3 años y en serio no te has enterado de nada? No le dice eso. La paciencia de Dios con nosotros es infinita. Y su misericordia, damos gracias al Señor por su misericordia con nosotros, ¿no? Os voy a poner un ejemplo de juzgar rápidamente. El otro día vi algunos, me estoy inventando, no lo digo así, pero me lo estoy inventando, el ejemplo. El otro día vi a algunos jóvenes de la iglesia con unos amigos en un restaurante de comida. Y entonces había gente desconocida y uno de los chicos de los jóvenes, pues le veo con una chica, no creyente, que no conozco de nada. Mi actitud de juzgar, ¿qué me dice? Ahí va, ya tiene novia, no creyente, le va a salir todo mal. Voy y le critico con mi amigo, pam, pam, pam. Estoy juzgándole sin saber realmente lo que ha pasado, ¿no? Pero cuán difícil es tener la boca cerrada, ¿verdad? Y el Señor dice, no juzgue. Os he puesto un ejemplo muy infantil. Seguro que tú puedes pensar un ejemplo mejor. Pero quiero que te quedes con esta idea. No juzgues. ¿Cuántas veces vamos a la iglesia y en vez de ir dispuestos a alabar al Señor y a escuchar un buen mensaje, un mensaje que hable a mi corazón, vamos ahí con el espíritu de observación? A ver el hermano, a ver la hermana, a ver ese, a ver el otro, a ver, ¿no? ¿Ah? Uy, 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 ¿eso qué es? Y vamos con un espíritu crítico, con un espíritu de juzgar. Y el Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora, fíjate que eso no quiere decir que no puedes hablar nada de nadie. No está diciendo que no expreses opinión. Lo que prohíbe este juicio es condenar. Tú puedes expresar una opinión, pero que en esa opinión no haya una condenación. Eso es lo difícil. De decir la realidad, lo que ves.
no la letra pequeña que hay en tu mente. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Que ves más de lo que debes. Y cuando ves más de lo que debes, también hablas más de lo que debes. Pues el Señor nos manda no juzgar. Y luego nos habla de cuando veas a tu hermano, pues en una mala situación, y lo compara como una paja en el ojo de tu hermano. Mientras que en tu ojo hay muchos más defectos, ¿no? Porque hay una viga en tu ojo, dice. Pero con ese espíritu de juicio y crítico, no nos vemos a nosotros mismos. Y el gran problema que hay en nuestra vida, solo vemos el problema que hay en la otra persona. Y entonces, con todo atrevimiento, está diciendo que esa persona va a sacar la paja del ojo de su hermano. Con lo delicado que es el ojo. Porque podría haber dicho otro órgano del cuerpo, pero dice el ojo. Y no es casualidad que diga el ojo. El ojo es un órgano súper delicado. A mí no me gusta meter el dedo en el ojo. El otro día me estaba recortando la barba y saltó un pelito y se metió en el ojo. Estuve más de 5 minutos intentando sacarlo. Y cuando terminé tenía todo el ojo rojo y casi no quería ni salir. Porque es una parte muy delicada. Y encima vas a sacar la paja del ojo de tu hermano. Es algo ya delicado. Y encima es algo que haces porque ya le has juzgado, porque has visto esa paja en el ojo de tu hermano. Y entonces el Señor les dice, hipócritas, no hagáis eso. Primero límpiate a ti mismo, quita la viga que hay en tu ojo y ya podrás ver bien para ayudar a tu hermano, pero no ayudarle metiéndole el dedo en el ojo, sino como hemos visto anteriormente, con misericordia, con amor, con mansedumbre, con bondad en acción. El problema es que incluso como hijos de Dios no sabemos tener tacto, ni siquiera entre nosotros. ¿Que nos tenemos que corregir? Sí, pero con tacto. Porque muchas veces intentas corregir a tu hermano y le haces más daño, porque has metido el ojo, el dedo en el ojo. Y es un tema delicado. Ahora, yo sé que las enseñanzas del Sermón del Monte son difíciles. Y por eso empecé diciendo que esto no es para todos. Es para los creyentes. Por eso este versículo, no sé si te ha sorprendido que esté ahí en medio. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Hay ciertas verdades y ciertas bendiciones de la fe que no deben comunicarse a otras personas. Porque estas enseñanzas pueden ser objeto de burla si tú las dices a otras personas. Por eso el Señor, hay un pasaje, creo que es Mateo 11:25, dice, doy gracias, Señor, porque has revelado estas cosas a los niños y no a los sabios. O ese pasaje en Mateo 13, vamos a ver ese pasaje, que no recuerdo cuál es, Mateo 13, así. Mateo 13, cuando el Señor, los discípulos preguntan al Señor, ¿por qué les hablas por parábolas y no te entienden? Y el Señor dice, es que les estoy hablando por parábolas para que no entiendan. Porque a veces es mejor no comunicar ciertas cosas a personas que sabes que no van a tomar bien esas cosas. Antes que pisoteen lo santo y las despedacen, no las doy. Estas enseñanzas del Sermón del Monte son enseñanzas muy exigentes y muy difíciles de hablar. Y el Señor dice, no todo el mundo está preparado para escucharlas. Y luego nos habla de estos versículos que también muy conocidos, pedid
y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Esos tres imperativos nos habla de persistir. Esa era otra pregunta de las tareas de esa viuda insistente que iba al juez pidiéndole justicia. Iba pidiendo, iba buscando, iba llamando. ¿Hasta qué? Hasta que recibió. Hasta que halló. Hasta que se abrió. Entonces, esa persistencia en nuestra vida cristiana. Yo sé que el Sermón del Monte es demasiado exigente y necesitamos ayuda y gracia para poder vivirlo. Pero debemos persistir, debemos buscar vivir esta vida, porque entonces hallaremos. Debemos pedir ayuda al Señor y la recibiremos. Debemos llamar y se nos abrirá. Esa persistencia en nuestra vida. No, en el vocabulario de un cristiano no vale rendirse. No existe la palabra rendirse en la vida cristiana. Hay que vivir hasta el final y tienes que persistir. Y el Sermón del Monte nos invita a persistir hasta el final. Y luego termina este pasaje con la regla de oro, muchos la llaman el Monte Everest de la ética. Cualquier cosa que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Y empieza conmigo. ¿Tú quieres que los demás te traten bien? Trata tú bien. Primero tú. No esperes que ellos te traten bien. Empieza tú. Trabaja primero tu vida, tu carácter, y luego espera que los demás te correspondan. Continuamos, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí ya empieza la conclusión del sermón y nos muestra un cuadro de la vida cristiana. Puerta estrecha y puerta ancha. Lo podemos resumir muy fácil. La vida cristiana es difícil. Tan difícil que para entrar el sitio ya es muy estrecho. Y no puedes entrar de cualquier manera. No puedes entrar con tus exigencias, con tus maletas de este mundo. No caben por la puerta. Para poder entrar y vivir la vida cristiana, tienes que dejarlas atrás. Ese es el comienzo de la vida cristiana. Las cosas viejas pasaron, se han quedado atrás. Hay una vida nueva que tengo por delante. Ese camino estrecho es un camino difícil. Ya hemos hablado de que este camino no es fácil. No es un camino cuesta abajo, llano, es un camino angosto, es un camino difícil. De nuevo nos habla de ese sacrificio que hay que hacer en la vida cristiana. Porque exige sacrificio, exige entregar todo, todo. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es digno de mí. Si empiezas a vivir esta vida, lo que está detrás se ha quedado atrás. Ahora, la otra puerta, ancha. Por ahí puedes ir con todo lo que quieras. ¿Has oído alguna vez a alguien decir, bueno, yo tengo este vicio, si el Señor me acepta bien, y si no también, yo no voy a cambiar? Eso no cuadra con lo que hablamos de la vida cristiana. Puerta estrecha. Deja tus maletas del mundo atrás. Deja tus tesoros del mundo atrás. Luego sigue hablando de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Creo que estábamos hablando en un descanso sobre los verdaderos cristianos. Ya hemos hablado de los fariseos, hemos hablado de la hipocresía, de eso de mostrar en el exterior algo que no hay en el interior. Y ahora el Señor advierte de un peligro muy grande, que es esto de los falsos maestros, de los falsos profetas, que dicen que son una cosa, pero en realidad son otra. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a ir un momento a estos pasajes. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Parecen cristianos, pero no lo son. No viven lo que enseñan y además relajan lo que llamamos la santidad. Y cuidado que las apariencias engañan. Nos habla de que parecen corderos, pero en realidad son lobos. Necesitamos ver el nuevo nacimiento, los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y luego todo mal árbol que no da buen fruto es cortado y echado fuera. Con el tiempo veremos lo que permanece. El problema es lo que el Señor advierte en esa parábola del trigo y la cizaña, que crecen juntos y a veces te engañan, porque parecen iguales, pero cuando pasa el tiempo y viene la cosecha, ahí es cuando se ve cuál es trigo, cuál es cizaña. Y entonces el Señor ahí recogerá el trigo, lo guardará en graneros y luego la cizaña será echada al horno de fuego. Así que incluso nosotros hemos dicho que estamos ante un examen. Si realmente soy cristiano. Y lamentablemente hay gente que va a llegar delante del Señor pensando que es cristiano. Y el Señor dirá en aquel día en el juicio, no. Has vivido toda tu vida engañado. Y cuán triste será ese momento. No nos conformemos con ser moralmente buenos. Recuerda, el Sermón del Monte no es una lista de principios éticos. Es una forma de vivir que manifiesta lo que hay en tu interior. Y debemos obedecer ese cambio interior que nos empuja a hacer buenas obras en el exterior. Pero asegúrate de que en el interior Dios ha hecho su obra del nuevo nacimiento. Porque si no, este peligro del autoengaño y la autoilusión es muy grande. Y el Espíritu Santo es el que da convicción, recuerda. Esa seguridad de la salvación, de saber si estamos en la fe, es algo que el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, nos da. Y es el Espíritu el que convence al hombre de pecado, de justicia, de juicio. Y luego termina el pasaje, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, y hemos dicho que esto es el objetivo, aplicar este sermón, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé
a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Estas dos casas, una sobre la roca y una sobre la arena. Nos está hablando de ese hombre prudente que pone en práctica las enseñanzas que el Señor enseña en este sermón, que deja que la palabra de Dios revele lo que está mal, que corrija su vida y obedecer. Que todo empieza con la primera bienaventuranza. Admitir tu fracaso, admitir que no puedes tú solo. Esa humildad, verte ese mendigo espiritual. Y entonces es cuando puedes corregir las cosas que hay mal en tu vida. Pero no puedes reconocer que las tienes mal si no tienes esa característica, esa humildad. Y luego la arena nos habla de ese hombre insensato, ese hombre que no da mucha importancia a la vida, es superficial. Aquí hay terreno, pues aquí pongo mi casa. Sin pensar. Insensato. Que no acepta ni estudia el mensaje de Dios. Escoge, pues me da la gana aquí, pues aquí mismo. Y ahí es cuando Dios pone a prueba la fe, cuando vienen esas tormentas. Y las pruebas van a venir para todos. Esa lluvia, esos ríos, ese viento. Pero hay que saber enfrentarlas. Ya hemos hablado del peligro que hay cuando no estamos atentos cuando vienen las pruebas, cuando dudamos de Dios, que es caer en ese pozo del afán y de la preocupación. El error que muchas veces cometemos es que sabemos cuáles son nuestras debilidades y aún así no hacemos nada al respecto. Y el Señor dice, el hombre prudente es aquel que edifica su casa sobre la roca. ¿Y la roca quién es? ¿Quién es el fundamento? Cristo. Y cuando vivimos nuestra vida fundamentada, basada en Cristo, ¿qué puede ir mal? Porque nuestra perspectiva de vida cambia. Pueden destruir este cuerpo, sí, pero el alma. El problema es que tenemos muy puesta nuestra mirada en las cosas de abajo y no en las cosas de arriba. Damos más valor a las cosas de este mundo y nos olvidamos de las cosas que son eternas. Quiero terminar el sermón recordándoos la importancia que tiene vivir esta vida. Todo empieza con esa humildad que nos hace reconocer que el Señor es mi Salvador. Y esa salvación solo puedo tenerla cuando me reconozco un pecador necesitado, un pobre en espíritu. Esa pobreza en espíritu que me lleva a llorar por el pecado, a tener esa tristeza que habla el apóstol Pablo, que produce arrepentimiento. Y entonces es cuando Dios da consuelo. Y acepto su señorío, lo que hemos llamado mansedumbre, porque Él es el que señorea sobre mí. Ese poder bajo control, ese dominio propio, esa mansedumbre de ahora tengo un dueño que es el Señor. Y esa hambre y sed de justicia que será saciada con la justicia de Dios. Esa justicia que Él ganó en la cruz por mí y que yo he firmado la autorización cuando he aceptado que Él sea el que me ha justificado, porque Él fue hecho justificación por mí. Esa misericordia que es una característica fundamental también en la vida de un creyente, porque es un rasgo del carácter de Dios. Esa limpieza de corazón, esa santidad que busco en mi vida cristiana diariamente. Esa paz que hay en mi corazón que me empuja a vivir en paz con los demás, pero no una paz engañosa, sino una paz basada en justicia y santidad.
esa paz de Dios, de hacer paz con Él y paz con los prójimos, y que los prójimos también hagan esa paz con Dios, basada en su santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y luego ese choque con el mundo. Me van a perseguir, me van a ultrajar. ¿Por qué? Porque vivo una vida distinta. Y ahora tengo responsabilidades como creyente. Tengo responsabilidad de ser una influencia en este mundo, de ser sal, de ser luz. ¿Con qué autoridad? Pues con la autoridad de la palabra de Dios. Y ya la intención de mi vida ha cambiado. Y cada acción de mi vida la interpreto como lo que realmente es, no pensando solo en lo exterior, sino en lo que conlleva en mi interior. Ya hemos hablado pues de varios mandamientos, viendo que el Señor va a la intención de la ley. No va a la ley en sí, sino a la intención que hay. Como lo malo que hay es mi corazón. Ese corazón engañoso y perverso que solo piensa en hacer maldades. Pero el Señor quiere trabajar ese interior, para que de ese interior salga al exterior esas buenas obras para las cuales fuimos creados en Cristo Jesús. Para que viva de esta manera porque soy cristiano, porque ha habido un cambio en mí. No vivir de esta manera para conseguir ser cristiano. Y luego esa advertencia de que vivimos en la presencia de Dios, que debemos vivir una vida justa porque vivimos en la presencia de Dios. Guardarnos de hacer nuestra justicia para los hombres, de vivir para agradar a los demás, sino vivir para glorificar al Padre, ese Padre celestial. Y luego el peligro de amar al mundo, de acumular tesoros aquí en la tierra. Esos tesoros que luego traen afán, porque me voy a preocupar de perderlos, o me voy a preocupar en conseguirlos. Y luego termina con la visión de juicio. Después de todo tu andar en esta tierra hay un juicio. Por tanto, cuidado, no juzgues. Cuidado con tu prójimo. No metas el dedo en el ojo para juzgarle, sino límpiate tú primero y corrígele a él en mansedumbre y amor. Cuidado también con los falsos maestros, cuidado con el autoengaño, porque en el juicio se descubrirán todas tus obras. Aquí en la tierra puedes engañar a quien quieras, pero a Dios no. Y ahora la pelota está en tu tejado. ¿Vas a obedecer este sermón? Si lo haces, te compararé con un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vinieron lluvias, vino gran viento, y esa casa siguió. Esa vida siguió adelante, porque el que permanece en él sigue hasta el final, mientras que el pámpano que no permanece en él es cortado y echado. Si no vas a obedecer, te voy a comparar con un hombre insensato. Ese hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cuando vinieron las pruebas, ¿qué pasó? Pues que se vino abajo y hubo pues gran ruina. Así que, hermanos, os dejo con este mensaje. Vive el Sermón del Monte. Que lo que has escuchado no sea solo teoría, sino que ahora cuando vuelvas a casa puedas coger al detalle y puedas seguir profundizando y analices tu vida. ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está bien? Y que busques vivir una vida que agrade al Señor. Porque si Él nos ha dejado este Sermón del Monte, es para que lo vivamos, no para que admiremos las grandes riquezas que tiene. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar, y luego ya doy paso al hermano Alfredo. Señor, te damos gracias porque en este día hemos podido
estudiar este precioso sermón y gracias, Señor, porque en primer lugar me has hablado a mí. Y gracias, Señor, que cada vez que tu palabra se abre y cada vez que tu palabra es predicada, tú hablas a nuestro corazón. Y pedimos, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino que pongamos en práctica lo que hemos escuchado. Y que tú, Señor, sigas perfeccionando la obra que has comenzado, hasta que un día estemos en la eternidad contigo. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada hermana aquí presente. Pido por ellos, en las decisiones que tengan que tomar en su vida, que tú les ayudes a ponerte a ti en primer lugar. Pido también por la vuelta a nuestras casas y también pido por el día de mañana que podamos estar en nuestra iglesia adorándote, glorificándote junto con los hermanos en comunión. Todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar asiento.